Muy buenas tardes a todas y a todas. Bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América para participar, para asistir al evento La participación de las juventudes en la digitalización para una recuperación verde y sostenible. Un saludo muy cordial al excelentísimo señor presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado, a la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del Gobierno de España, Carmen Artigas, y al secretario general del Organismo Internacional de la Juventud, Max Trejo. Saludo muy cordial también a los ministros del Gobierno de Costa Rica que nos acompañan, al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, al ministro de Comercio Exterior, a la ministra de Medio Ambiente y Energía, al ministro de Comunicación. Saludo muy cordial a la embajadora de Costa Rica en España, gran amiga de esta casa, y a la embajadora de España en Costa Rica, igualmente una gran amiga de la Casa de América. Saludos a los embajadores, embajadoras de países iberoamericanos que nos acompañan, así como el cuerpo diplomático, y saludamos muy especialmente a todos los alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria y del Colegio Inmaculada Concepción que nos acompañan aquí en Casa de América. Casa de América, esta institución creada en 1992, es decir, hace 30 años, este 2022 cumplimos 30 años, con el objetivo de acercar América Latina a España, con el objetivo también de pensar, de reflexionar, de reforzar el vínculo iberoamericano del que nacimos hace 30 años y que tanto nos enorgullece y que siempre reivindicamos. Hacerlo además con las salas llenas de gente joven es un orgullo para esta casa, así que un saludo muy especial a todas vosotras, todos vosotros estudiantes que nos acompañáis hoy día. El tema en que van a conversar los ponentes, digitalización, inclusión y futuro verde, es un tema, en realidad tres, absolutamente imprescindibles y fundamentales en los nuevos tiempos, en especial también los que tratamos desde Casa de América. Es un tema clave para España, seguro que la Secretaria de Estado nos contará mucho al respecto. Es un tema clave para Costa Rica, que además es un ejemplo en la materia, el presidente seguro también podrá hablarnos, pero es un tema fundamental en América Latina, en Europa y en realidad en el mundo entero. Por eso, esa idea de conversar sobre ello con la visita del presidente de Costa Rica. Presidente, quiero además subrayar que Costa Rica está ocupando un lugar de privilegio en la programación de Casa de América. Tenemos una colaboración estupenda con su embajadora y con todo el equipo de la embajada. Por citar solo algunos eventos, hace unos meses tuvimos la presencia del ministro de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica aquí, donde dio una rueda de prensa. Hemos estrenado películas y documentales, el documental Un orgullo para Costa Rica y el mundo, de Luis Bruzón, la película El despertar de las hormigas, de la directora costarricense Antonella Sudasi. En 4 semanas tenemos un diálogo Letras de Costa Rica con los escritores Silvia Campos y José Chacón. Esta casa, presidente, nació para eso, para acercar la América Latina a España, para acercar y para encontrar Costa Rica en España. Por eso, y con ello concluyo, presidente, es un honor para Casa de América que nos acompañe aquí, que lo haga además con esta representación tan nutrida, tan variada, tan diversa de la juventud española. Para eso nació Casa de América, para ese encuentro, para ese diálogo, para esa conversación. Presidente, y a toda su delegación, bienvenidos a Casa de América, bienvenidos a su casa. Muchísimas gracias. Tiene la palabra la embajadora de Costa Rica en España. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá. Un saludo muy cariñoso para usted, señor presidente, señora secretaria de Estado, querido Max, querido director, todo el gabinete que acompaña al presidente, amigos y amigas del cuerpo diplomático, pero muy especialmente a las personas jóvenes, que quisiera estar yo en aquellos años también y que le duela a uno menos algunas cosas, pero es importante que hablemos de la juventud y sobre todo le agradezco, presidente, que usted, que fue un presidente tan joven, sigue siendo joven, podamos entendernos en cuáles son los retos y hoy hablar sobre ellos que tenemos como generación adulta, que hoy entiende que cada vez más necesitamos involucrar a esta juventud en todo lo que hacemos para que los nuevos nativos digitales tengan el poder de innovar para el cambio de un nivel realmente sin precedentes.
Cuando se es joven, yo siempre invito a que sea rebelde, porque la rebeldía quiere decir que no nos vamos a conformar con las recetas que nos dejaron nuestros antepasados, pero la rebeldía tiene que ser con un objetivo, y ese es hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. No conformarnos con las recetas del pasado, sino entender que con nuestros actos vamos a ser más solidarios todavía de lo que pudimos ser las antiguas generaciones. Y por eso los mensajes que hoy transmitimos son realmente importantes, porque debimos ir más lejos siempre en la comunicación unidireccional para que mayormente los jóvenes sean socios de ese esfuerzo que hacemos como sociedad para construir no solo un mundo mejor, sino un mundo más sostenible, y de eso el presidente les hablará lo suficiente. Yo también siempre le pido a la juventud que no miren el dolor ajeno con indiferencia, porque es cuando realmente se pueden hacer transformaciones en mundos que a veces se nos presentan más violentos de lo que quisiéramos y que hoy estamos interconectados. Pero en esa interconexión hay exclusión aún, y es ahí en donde como Costa Rica, como país, hemos querido llegar a cerrar esas brechas territoriales que puede hacer que todos tengan la misma calidad de la información, la alfabetización digital y el acceso al conocimiento sin distingo de qué pedacito del territorio nuestro han nacido. Y por eso hoy hablar de una recuperación verde e inclusiva, entendiéndonos desde lo digital, entendiéndonos desde la interconectividad y de esa transmisión de información que queremos hacer, hay que hacerla de una forma responsable y constructiva. Porque también hay que entender que poco más de la mitad de la población mundial utiliza Internet, pero esta proporción aumenta más entre los jóvenes entre 15 y 24 años. Pero desafortunadamente, a pesar de la aceptación y el entusiasmo de muchos nativos digitales, hay quienes permanecen desconectados. Y hoy en día hay que usar las redes y hay que usarlas con responsabilidad. Por eso, para mí, me es grato no solo sentirme en mi casa, que siento que Casa América fuera tan bonita, fuera siempre la casa de todos nosotros los latinoamericanos, pero la oportunidad de hablar y remover conciencias con personas jóvenes en un momento en donde el mundo nos necesita solidarios, proactivos, responsables, pero sobre todo la oportunidad de escuchar a mi presidente para que les dé un mensaje aquí a tanto joven español que lo escucharán hoy. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, querida embajadora. Gracias, Enrique. ¿Sí se escucha el micro? Gracias a todos ustedes, presidente. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo en tu agenda. Secretaria de Estado, también muchísimas gracias. En este mix de gente joven de espíritu y gente joven de edad, hay las distintas generaciones. Aquí está la generación Z, la millennial, la generación X y generaciones mayores que todos abogan por la juventud. Y de verdad, como bien lo decías, Enrique, es poner en un punto de encuentro a distintos actores. Presidente, están aquí embajadores del cuerpo diplomático, colega Gina Magnoli de OICS, Andrés de la OEI, los embajadores que están aquí presentes de distintos países, pero también gente del sector empresarial, gente de la sociedad civil, como está el Consejo de Juventud de España, de la academia. Es todos los que abogamos por poner este punto de encuentro y en este mix a los que queremos posicionar a las personas jóvenes del lado de la solución, no del lado del problema. Lo sabíamos muy bien en la vieja realidad, cómo las personas jóvenes vienen enfrentando una serie de desafíos, una serie de retos. Tú lo has llevado a cabo en tu gobierno y queremos llevar a cabo para posicionarlos del lado de la solución, para posicionarlos como protagonistas de la transformación. Y en esa transformación, de esto va este evento, abogamos por la transformación digital y con dos personas muy transformadoras, ¿no? Está con nosotros aquí una empresaria exitosa, una emprendedora, ingeniera química, con una gran vocación social, como es la secretaria de Estado, que está llevando a cabo la transformación digital en España. Y está aquí el culpable positivo de la transformación de la última década en Costa Rica. Y lo decimos cuando fuiste presidente ministro de Desarrollo Social, que abogabas precisamente políticas sociales de inclusión. Yo recuerdo compartir contigo alguna marcha en Costa Rica, siendo parte del gobierno, precisamente esa tercera vía que hiciste. Luego como ministro de Trabajo y
como presidente. Así que de esto vamos a hacer el ejercicio. Nosotros apostamos como organismo internacional público, al que le agradezco al OIJ, toda la organización de este evento, al equipo, por conformar un plan 3.0 que tú nos apoyaste, presidente. Y ese plan 3.0 pone 3 acentos y 3 puntos para entrar en el diálogo de las personas importantes, que es recordar ese punto de encuentro entre esa agenda pública con la agenda de la sociedad civil y que ponga en el centro a las personas jóvenes. ¿Qué es ese punto digital? Que lo ha hecho de una u otra forma, lo ha acelerado esta pandemia o este virus, ¿no? Y es reconocer ese punto en el que se mueven las personas jóvenes. Me refiero a esa brecha social en donde el desempleo, no tenemos que ser magos ni adivinos, a pesar de que vamos a sacar informes de evidencia, cómo se ha acrecentado. En algunos lugares triplica o cuatriplica el desempleo respecto a las personas adultas, o brechas sociales como la educación o embarazos adolescentes u otros acentos. Esa brecha ambiental que han venido luchando los jóvenes en la calle con esa nueva agenda de derechos. Esa brecha de gobernanza donde hemos visto algunos países con alguna fotografía y naturalmente la brecha digital. Pero con cariño y respeto a otros organismos, nosotros no nos regordeamos en asentar esos diagnósticos pesimistas. Queremos dar una solución o renovar el optimismo, ¿no? Reivindicar el optimismo en un sentido de colocar a los jóvenes del lado de la solución. Entendemos que las personas jóvenes pueden ser protagonistas de la solución y la brecha digital es una oportunidad para ello. Ese segundo piso que le ha puesto lo digital al mundo es una oportunidad para que los jóvenes inicien esa transformación digital. Si lo hacemos fortaleciendo sus competencias, empoderando ese talento con competencias digitales, con formación socioemocional, si los hacemos protegiendo sus derechos, ¿no? Y si lo hacemos encaminado. Pero no voy a extenderme, los protagonistas son los jóvenes que están aquí, que les agradecemos que están aquí presentes, y las dos personas transformadoras que han llevado a cabo en su vida y en la última década esta vocación. Así que si les parece bien, vamos a hacer un diálogo más dinámico, presidente, para que ustedes aboguen precisamente cómo han llevado esa transformación. Me gustaría empezar con la secretaria de Estado en esa transformación que empezó de cero en España, precisamente en esa secretaría que la creaste, la diseñaste y la has impulsado muy bien, con elementos muy buenos, en el que los jóvenes pueden apropiarse y en el que nosotros como organismo internacional queremos llevar a Iberoamérica. España ha sido un paradigma, presidente, en el Carta de Derechos Digitales, que ha recogido muy bien unas iniciativas, así como tú fuiste una tercera vía en el poder que se ejercía habitualmente en Costa Rica, ¿no? Desde el movimiento como ministro y como presidente. La anterior vicepresidenta, hoy embajadora, también fue testigo de ello. Y la secretaria de Estado generó una tercera vía en el tema de los derechos digitales, que tiene que ver con muchos elementos que me gustaría más que lo dijeras tú, entre otras cosas, secretaria. Adelante, por favor. Bueno, en primer lugar, presidente, secretario general, embajadores y embajadoras, autoridades y los jóvenes y las jóvenes que estáis aquí hoy, para mí es un enorme placer y sobre todo un gran honor compartir este conversatorio con usted, presidente, un referente, por supuesto, y compartir y apoyar y quizá dar nuestra visión de cómo estamos abordando desde España la transformación digital, también como palanca absolutamente complementaria a la transición ecológica. Bueno, mencionabas que creamos esta Secretaría de Estado desde cero, la creamos en enero, a mí me nombraron el 16 de febrero y el 12 de marzo estábamos todos confinados. Por tanto, creamos una Secretaría de Estado en virtual, absolutamente todos, ¿no? Y lo primero que tuvimos es de hacer el plan de choque a la pandemia, donde la tecnología tuvo un rol absolutamente fundamental de cara pues, a provisionar de datos para la toma de decisiones y para poder ver todo el impacto que la tecnología debe tener en el futuro. Porque cuando creamos la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la creamos con vistas a futuro, entendiendo que las transformaciones digitales son transformaciones disruptivas. La disrupción para mí hay muchas maneras de definirlo. Yo defino la disrupción como el fin del status quo. Todo aquello que pensábamos que funcionaba ya no funciona, esas bases de competitividad inamovibles, empiezas a ver cómo se mueven los cimientos y ahí se generan tensiones de todo tipo, tensiones sociales, tensiones económicas, tensiones del modelo productivo, ¿no? Tenemos muy claro que España tenía de abordar esa transición digital con la medida a largo plazo y entendiendo que teníamos que hacer a la vez los retos a corto y a medio y largo plazo que el país tenía, porque tenemos un punto de partida bastante heterogéneo. España se mide con sus homólogos a nivel europeo por un índice de digitalización que se llama el índice DESI, donde España partía, antes de entrar nosotros de la Secretaría de Estado, con la posición número 11 y que solamente en año y medio, 2 años, hemos movido de la posición 11 a la posición 9.
Pero este índice es un índice heterogéneo que está compuesto con varios índices. Y España es líder absoluto a nivel europeo en dos grandes aspectos, en lo que es las redes de comunicación de banda ancha, lo que es las infraestructuras necesarias para esa transformación digital, también en el liderazgo de la administración digital electrónica, pero en cambio tenemos aún dos temas que nos deslastran mucho como país, que son la falta de digitalización de nuestras pequeñas y medianas empresas. El 90% del tejido empresarial español son pymes, pero del 80% de estas pymes tienen menos de 5 trabajadores. Estamos hablando de microempresas. Y el otro gran tema que nos lastra como competitividad nacional es la falta de habilidades digitales de la ciudadanía. Existe aún un 36%, hemos ganado 8 puntos entre antes y después de la pandemia, pero no existe un 36% de ciudadanos y ciudadanas españoles que carecen de habilidades digitales básicas. ¿Por qué hablo de esto? Porque nuestro objetivo es no salir de la crisis sanitaria que ha provocado una crisis económica y, por tanto, salir de esta recuperación económica para volver al punto de partida que teníamos antes de la pandemia. No queremos ir ahí. Lo que queremos es salir de esta crisis económica reforzados, más resilientes y mucho más preparados para abordar un cambio de modelo económico y productivo que sin duda va a impactar en un cambio de modelo social. Por tanto, lo que queremos es transitar hacia una nueva economía española que sea, por tanto, mucho más competitiva, mucho más resiliente, basada en dos grandes palancas de transformación, la transformación digital y la transformación verde. Por tanto, es una economía mucho más sostenible y mucho más digital. Para ello, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta, como os he dicho, unas infraestructuras, que España lidera estas infraestructuras a nivel europeo y también a nivel mundial, pero nos falta crear dos grandes infraestructuras por encima de las tecnológicas, que son la infraestructura de la innovación y la infraestructura del talento. La nueva economía digital se basa en las personas, se basa en el talento, se basa en nuevas competencias. Aquí tenemos muchos jóvenes que probablemente trabajarán en profesiones que aún no se han creado. Y los conocimientos que han aprendido en la facultad van a ser muy útiles, pero sobre todo van a ser muy útiles las competencias. No solamente lo que tú sabes, que es algo que con el tiempo queda obsoleto, lo que tú te llevas no es lo que sabes, sino lo que sabes hacer. Y por tanto, lo que sabes hacer, y sobre todo las aptitudes, sobre todo las actitudes con C, van a ser claves para este mundo que aún no existe, porque estamos a caballo justamente entre un modelo industrial, económico y productivo que ya sabemos que está obsoleto, transitando hacia un nuevo mundo que aún estamos diseñando. Por lo tanto, nosotros, los adultos de esta sala, tenemos dos grandes responsabilidades hacia las generaciones que están aquí y que vienen. Y para mí es resolver dos grandes temas que si no los resolvemos nosotros, no habrá segunda vuelta para resolverlos. Uno es resolver el problema del cambio climático, hacia la economía sostenible, economía circular. Si no lo resuelve esta generación, no habrá planeta B. Pero el otro gran reto que debemos resolver es todos los conflictos éticos y humanistas asociados al desarrollo tecnológico. Si la tecnología se desarrolla sin cortapisas, no habrá manera de revertir las brechas digitales, sociales, socioeconómicas, de exclusión y de invasión a la privacidad de la generación que estamos ahora viviendo. Por lo tanto, estos dos grandes retos, los retos éticos de la inteligencia artificial y de las tecnologías disruptivas y la sostenibilidad, son el deber que le debemos a las siguientes generaciones. Y por eso, como decía muy bien Max, España apuesta no por una transformación digital a cualquier precio. El desarrollo tecnológico no puede desarrollarse al precio de perder en este viaje derechos y libertades individuales y colectivos que nos ha costado tantos siglos conseguir. Y por eso España elaboró la Carta de Derechos Digitales como esa tercera vía hacia un modelo de desarrollo, por ejemplo, de inteligencia artificial americano, donde los datos son de las grandes empresas, o un modelo asiático liderado por China, donde los datos son de los grandes gobiernos, en una especie de capitalismo de vigilancia, y Europa lidera, de la mano de España, la tercera vía. Los datos son de los ciudadanos, los datos somos de las personas, nosotros ponemos el límite a la tecnología. Y esa es la visión que estamos transfiriendo, y la Carta de Derechos Digitales es el primer ejercicio a nivel internacional pionero en plasmar en 25 derechos, derechos de libertad, de igualdad, de participación, derechos específicos vinculados a las tecnologías de inteligencia artificial o a las neurotecnologías, derechos que suponen, en primer lugar, trasladar
lo que existe en el mundo offline, o sea, lo que funciona en el mundo offline, tenemos que garantizar que sigue ocurriendo en el mundo digital. Es decir, ¿cómo garantizamos en lo digital el derecho a la libertad de expresión, cuando tenemos discursos del odio en el mundo digital, el derecho a la veracidad de la información, cuando tenemos las fake news, cómo se reinterpreta en el mundo digital el derecho a no ser discriminado cuando un algoritmo nos puede discriminar, cómo definimos derechos de la libertad o de entre empresas y trabajadores. Todo eso lo hemos hecho en España. Hemos trasladado al mundo digital la reinterpretación de derechos que existen ya en el mundo actual, el mundo analógico. Pero hemos ido más allá y estamos proponiendo nuevas categorías de derechos que solo existen por el hecho que las tecnologías, si no las limitamos, pueden ser invasivas con nuestra identidad y con nuestros derechos, como el derechos vinculados a la inteligencia artificial, como decía, o a las neurotecnologías. Yo me quedo aquí porque es un poco el punto de partida que luego debatiremos, pero es muy importante entender que la manera en que hagamos las cosas va a definir las próximas generaciones. Si no aseguramos que el diseño del futuro pasa por garantizar los derechos, de poner las personas en el centro, habremos perdido una oportunidad histórica, ¿no?, de aprovechar esa transformación para reducir justamente esas brechas que aún persisten, pues, a nivel digital, a nivel de género, a nivel socioeconómico, a nivel generacional y también a nivel territorial. Gracias, querida secretaria, es lo que nos gusta de ti, porque lo decíamos, se han aumentado los desafíos, pero lo que tenemos que aumentar son las soluciones, ¿no? Y tú lo has dicho muy bien también, presidente, precisamente esos desafíos. Lo decías recientemente en una entrevista, cómo los desafíos que tenemos en nuestra región son dinámicos, son diversos, ¿no?, que requieren precisamente soluciones que ya no son fáciles, que no pueden ser unicausales. Precisamente en tecnología, tú en el marco de la pandemia, así como arroba la secretaria construyendo, tú agarraste un liderazgo muy fuerte en la región cuando planteaste, oye, hagamos un ejercicio de tecnologías abiertas. No demos respuestas fragmentadas, debemos dar una respuesta conjunta en el marco del COVID, entre otros elementos de la tecnología. Pero me gustaría mucho que nos platicaras de esas iniciativas, en ese modo de construir, de estas iniciativas de cambio innovadoras, consensuadas que has llevado a cabo en tu mandato. Muchas gracias, Max. Muchas gracias, secretaria, al embajador, a todas las personas de este salón, de aquel salón y del salón que está después de aquel salón. Y muchas gracias a Casa de América por esta oportunidad. Yo creo que para una persona que está involucrada en la política es poco frecuente, así que me voy a aprovechar, pero es poco frecuente tener la oportunidad de poder conversar con muchachas y muchachos que están acá y otros que nos ven por pantalla allá, y es un gran privilegio. Yo sé que yo ya no me veo tan muchacho, pero yo empecé a ser presidente a los 38 años. Y aunque a ustedes les parezca que este es un señor mayor, yo creo que ya lo parezco. Aunque el pelo engaña, el color. En un abrir y cerrar de ojos, ustedes van a tener mi edad, probablemente. Literalmente en un abrir y cerrar de ojos. Y yo calculo, viendo la audiencia de por acá y viendo la audiencia de por acá, acá va a ser en unos 22 años y aquí va a ser en unos 20 años que van a tener mi edad. Y lo que pasa es que esos 20 años son críticos, no son 20 años cualquiera. Estamos hablando de que en 20 años vamos a estar a solo, estoy perdido, pero a solo 8 de definir las metas en relación al cambio climático, para ver si logramos no superar el 1.5 de crecimiento de la temperatura, que podría ser la diferencia entre que haya planeta y no haya planeta en el cual vivir. Tal vez esto que les voy a decir no es muy científico, es más del corazón, pero algo a mí me cambió la vida cuando nació mi hijo. Mi hijo solo tiene 8 años, es un chiquito, pequeño, 8 años. Y en términos de tiempo no es hace tanto. Pero yo me puse a pensar en función del tiempo. En el año 2050, cuando mi hijo va a tener probablemente mi edad,
Y en el año 2050 estará ya claro si vamos a haber logrado las metas en función del cambio climático o no. O sea, cuando él tenga mi edad, va a saber qué tipo de planeta va a vivir. Hoy, las últimas proyecciones del IPCC nos dicen que estamos fuera de off track 4 grados, ¿verdad? O sea que si seguimos como vamos, no es que no vamos a llegar al 1.5, es que vamos a pasarnos por 4 grados. Y ese es un mundo donde la vida no es posible. Va a dejar de ser posible. Piensen, y de hecho es un ejemplo de España el que yo uso, porque solo hay 2 lugares donde eso está hace 40,000 años. Creo que uno es aquí en Cantabria, donde están las cuevas rupestres. Y las cuevas rupestres tienen las manos, son las primeras que tienen el arte, algunas con unos tipos de cerdos y otros las manos de los seres humanos impregnadas en las paredes. Eso fue hecho hace 40,000 años. Imagínense todas las generaciones humanas que han pasado desde entonces hasta hoy. Bisabuelos, abuelas, madres, padres, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. ¿Cuántas generaciones han pasado a llegar al día de hoy desde eso? Pero de todas las generaciones humanas que han pasado, solo hay una generación responsable de que la humanidad siga viviendo. Y es esta, en la que ustedes viven, en la que nosotros vivimos. Solo hay una que es responsable de que el planeta siga existiendo. Y somos nosotros. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y si vamos a hacer algo. En nuestras manos, yo lo veo así, en mis manos, está lo que yo le voy a poder responder a mi hijo Gabriel cuando tenga mi edad de lo que hicimos con el planeta. Pero en cierta forma en nuestras manos está en responderle no solo a la proyección futura de la humanidad, sino a la proyección pasada. De todo el acopio científico, cultural, religioso, histórico, artístico, deportivo que es la humanidad y que puede dejar de existir. Ese es el dilema del momento histórico que vivimos, que ustedes viven como jóvenes. Ese es el mundo. Nadie pide, y eso se lo dicen uno mucho como presidente, nadie escoge en qué tiempo gobernar. Digo, yo no escogí gobernar en tiempo de pandemia. Y no lo recomiendo. Nadie escoge en qué tiempo gobernar. Lo único que uno escoge es qué hace. A nosotros nos tocó, a la secretaria le tocó abrir una secretaría sin saber de que empezaba una pandemia. Pero le tocó responder a ello. Es lo mismo en el caso de ustedes y de todos nosotros. Lo que nos corresponde es qué hacemos. Esta es la fundamentación, creo yo, ética, moral e inspiracional de por qué es imperativo actuar. Pero no solo eso. Yo pongo entonces el ejemplo, antes de pasar a lo digital, que mi contribución será más modesta, dichosamente está la secretaria. Yo creo que el ejemplo en el caso de Costa Rica es, no hay contribución modesta casualmente. Nosotros usamos, el año pasado Costa Rica cumplió 200 años de vida independiente y el símbolo del bicentenario era un colibrí, esta ave pequeñita, el colibrí. Y una de las razones de que fuera el colibrí es que hay una anécdota, hay una historia que habla de que en el bosque hay un gran incendio. En el bosque hay un gran incendio y los animales empiezan a huir. Entonces el elefante está por allá y el tigre está por allá y los animales grandes están por allá y los demás están detrás. Suena muy infantil contar historias de animales, pero bueno, Esopo lo hacía y sigue siendo un clásico. Entonces es mi consuelo.
Y están los animales allá y de repente ven que aparece el colibrí y se va al lago y mete el pico y va y le empieza a tirar unas gotas al fuego. Y va el colibrí otra vez al lago y coge un poco y le tira gotas al fuego. Entonces se le acercan los demás y le dice el elefante: colibrí, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Y le dice el colibrí: yo estoy haciendo mi parte. ¿Tú qué estás haciendo? Y eso es un poco el dilema del cambio climático. Y está sobre todo en los ciudadanos y la juventud el que empujen a los gobiernos, a las sociedades, a la acción climática, porque es nuestro planeta y es su futuro y sus vidas los que están también en juego. Y por eso es crítico involucrarse. Y mi llamado a la gente joven, en un diálogo que hablamos de recuperación verde, ¿qué es lo que queremos recuperar? Queremos recuperar el mundo que era antes de la pandemia. Perdón si suena muy trágico, el mundo antes de la pandemia no estaba recuperado, ya iba en mal camino. No es que queremos recuperar ese mundo, lo que queremos recuperar es una forma de vida que tiene que ser distinta al capitalismo de acumulación tradicional. Vean cómo ha fallado la acumulación tradicional. La muestra más clara del fallo de la acumulación tradicional, por ejemplo, es el tema de la vacunación mundial, que dicho sea paso, España ha dado un ejemplo colaborando con las vacunas en un caso como el de Costa Rica. ¿Por qué? Porque la ciencia logró un gran éxito, generó una vacuna, pero la política fracasó porque no logró distribuirla bien alrededor del mundo. Se acumularon muchas vacunas en el mundo desarrollado. ¿Y eso ayudó a ralentizar la pandemia? No. No iba a haber nadie seguro hasta que todos estuviéramos seguros. Es una demostración de que la acumulación del bienestar es malo para el bien común global. Y eso pone en predicamento uno de los principios fundamentales del capital. El capital lo que se hace es acumularse, no circula. No es por definición una economía circular, tiene un elemento de acumulación que se reinvierte. Ahí hay una de las discusiones centrales que, como lo decía la secretaria, de los muchos dilemas éticos que tenemos que resolver, ese es uno de los que tenemos que resolver y está en discusión. Por otra parte, convencido de que los jóvenes que están aquí y todos los que estamos aquí vamos a hacer nuestra parte y vamos a actuar, y eso me deja tranquilo. Es cierto que tenemos también dilemas de la mano con el tema digital. Uno que es, por poner un ejemplo, que es crítico es el tema de los algoritmos. Porque los algoritmos están afectando nuestra forma de vida en formas que nosotros ni sabemos, que no es transparente hacia nosotros. Los algoritmos como formas de programación influencian nuestras decisiones o lo que estamos expuestos, pero no son una decisión libre a la cual nosotros adoptamos estar expuestos. Hay dos obras que yo creo que señalan un poco cuál es la dirección en esto. Una es un ensayo de hace varios siglos de Rousseau sobre las ciencias y las artes. Y su conclusión ética es que toda parte técnica o científica o artística tiene que tener al ser humano en el centro. Eso puede ser disputado de la visión más ambiental, porque la visión ambiental dice que poner al humano en el centro también es lo que provoca el antropoceno. Pero bueno, esa discusión se las dejo para que lo resuelvan en el ensayo que los van a poner a escribir después de esto, para obtener los puntos del curso. Ahí hay una contradicción, pero por lo menos en la ciencia y en la técnica, el humano o el bienestar, pongámoslo así, tiene que estar en el centro. No la técnica por la técnica misma. Esa es una de las conclusiones. Hoy el humano o el bienestar está al centro de la tecnología.
La otra es de la ciencia ficción, de un autor que tanto el ministro de Comunicación como yo somos seguidores de hace más de 70 años, cuando Asimov planteó las leyes de la robótica de una forma muy romántica, determinando que al ser construido un robot en aquel tiempo, no usaba el concepto de inteligencia artificial, la primera ley de la robótica es que un robot no podía atentar contra la vida humana, no podía dejar que atentaran contra su propia vida el robot. Y esa era la segunda ley. Y la tercera que tenía que respetar las dos anteriores. Eso mismo aplica para los algoritmos, pero hoy no se está usando esa norma ni en la inteligencia artificial ni en el uso de algoritmos. Todo eso está a la libre y en una gran opacidad. Igual, ese es el mundo que les corresponde a la gente joven abordar y vivir. A mí me tocó algo muy particular, ahora que Max hablaba de las generaciones. Yo estoy en una generación, o quienes están por mi edad, estamos en una generación que es probablemente una generación en algo única, que es que nos tocó vivir con un pie en el mundo análogo y con un pie en el mundo digital. Yo sé que hay muchas personas acá que les tocó solo vivir en el mundo digital. Yo recuerdo cuando mi abuela ponía música en tocadiscos, no ahora que es como una cosa vintage y cool, sino porque era lo único que había. O cuando entre los amigos nos poníamos de acuerdo para vernos un cierto día en un cierto lugar porque no había un grupo de WhatsApp para ponernos de acuerdo. O cuando uno tenía un acordeón de números telefónicos, que uno apuntaba en un papel con todos los números telefónicos, porque así era la forma de llamar a los amigos. Cuando uno, exacto, ya uno no lo sabe. Yo me acuerdo cuando uno compraba un cassette para oír música, luego un disco compacto para oír música, y uno escuchaba todo el álbum completo. Hoy no existe un álbum de un artista porque todos son unidades digitales musicales. Ya nadie escucha The Wall completo y sus 24 canciones. Bueno, somos menos los que escuchamos The Wall completo de Pink Floyd. Lo que quiero decir es que esas transformaciones vertiginosas, con esos dilemas éticos que yo creo que plantea muy bien la secretaria, y con el dilema ambiental en la reconstrucción de un nuevo mundo, es lo que tenemos de frente. Ahí le quedo mal a Max porque sé que Max quiere soluciones. Nosotros hemos planteado algunas soluciones basadas en la naturaleza, otras en compartir avances tecnológicos abiertos, como lo hemos hecho con el tema del COVID y con que España nos ha acompañado en proveer tecnología abierta. Pero mi mensaje, por lo menos para cerrar en esta parte, sobre todo para la gente joven, es: nadie va a hacer el futuro por ustedes si no son ustedes mismos. Y sin decirles que esto es un mensaje revolucionario de tomar armas, algo que uno aprende en la política es que nadie le da a uno el poder. El poder se toma. El poder se toma, y se toma participando, y se toma con educación y conocimiento, se toma con persuasión, se toma con mucho trabajo, se toma con inteligencia, se toma con ternura, se toma con empatía, se toma con amabilidad y se toma con firmeza, se toma con ética y para hacer el bien. Para eso sirve el poder. El poder no sirve para satisfacer el ego, y si se hace por eso es un error. El poder no debería servir para satisfacer las ambiciones económicas, porque eso es otro error, aunque el poder sirve para ambas. El poder sirve para transformar la realidad, y hoy la realidad que vivimos necesita ser urgentemente transformada. Entonces mi invitación a los jóvenes, los que están en aquella sala, los que están en esta sala, los jóvenes de corazón, no se sienten nadie excluido, los que están en aquella sala y los que están atrás de aquella sala viéndonos en una pantalla, si es que nadie se ha dormido allá atrás, porque como no los ven, mi mensaje es eso: tomen el poder por la causa correcta, tómenlo en paz y tómenlo con mucha fuerza.
Sí, eso sería, Max. No, muy bien, presidente, y ahí has quedado... Has brindado soluciones precisamente en la construcción del poder, ¿no? Has recordado la política como construcción, parte de tu espíritu ha sido precisamente ese de sumar voluntades para multiplicar resultados, lo vimos en el marco de la pandemia, y tu mensaje es muy positivo, y lástima que el tiempo, pero me gustaría unas reflexiones para aprovechar la alta concurrencia que hubo de estas generaciones que están aquí presentes. Pero tú dijiste en algunos mensajes, ¿no? Esta década decisiva. Ya no nos vayamos a 20 años. Esta década decisiva, que ya lo sabíamos antes del coronavirus, los retos que enfrentábamos y habíamos puesto unas metas con la Agenda 2030. Pero esta década decisiva que vino el virus a incentivar más esos retos y desafíos, ¿no? Bueno, creo que unos retos de los que incentivó secretaria es la digitalización, ¿no? Y lo decía bien el presidente, ¿cómo colocamos a las personas en el centro de la agenda? Tú lo has hecho bien con esa Carta de Derechos Digitales o esa visión europea de humanismo tecnológico. Pero ¿cómo podemos aportar con ese segundo piso, que lo caricaturizo yo, digo que le ha puesto lo digital al mundo, para que esa generación, y esa generación digital, y ya no me refiero solamente a la Z, que están aquí presentes, a los millennials como yo, a los baby boom que están aquí presentes, y muchas otras generaciones, puedan iniciar esa transformación digital, puedan iniciar esa transformación que estás llevando a cabo, presidente, y que pueda esa transformación generar esas oportunidades. Así que te pido, secretaria, que lo digas de lo digital, y ahorita el presidente lo remembrará de lo que ha hecho en Costa Rica. Tú has dicho muy bien, la pandemia lo que puso no solamente de manifiesto que las prioridades que teníamos identificadas, sino que lo importante además se convirtió en urgente, ¿no? Y de hecho hemos acelerado 7 años esa transformación digital de manera que si no hubiera habido la pandemia de manera orgánica igual nos hubiera pues costado 7 años más. Por lo tanto es positivo porque le estamos ganando tiempo al tiempo para hacer esos cambios imprescindibles que el presidente apuntaba. En estas dos grandes transformaciones la tecnología va a jugar un papel fundamental. No vamos a poder hacer la transición energética, la transición, la sostenibilidad, el cambio a una economía circular sin tecnología. La tecnología es el gran herramienta catalizadora de ese cambio de modelo productivo. Pero a la vez no podemos desarrollar una tecnología que esté de espaldas a la sostenibilidad. Y España es el primer país del mundo que cuenta con un plan nacional de algoritmos verdes. El concepto de Green Tech. Normalmente se habla de Clean Tech, que es las tecnologías que permiten a la sostenibilidad, a un mundo más sostenible. Entonces, un programa de Green Tech, que la tecnología ya por diseño sea verde por diseño, que no nos preocupemos, o sea, el blockchain no debería existir, porque es un paradigma tecnológico que tiene un resultado de consumo energético negativo, ¿no? Por lo tanto, estamos intentando que España sea un país líder en blockchain verde. Eso es un ejemplo dentro de nuestra Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, junto con un tema muy importante, y está muy bien que recordaras, presidente, la transferencia de know-how tecnológico que hicimos desde España durante la pandemia, desde soluciones tecnológicas como el contact tracing, aplicaciones, temas de mascarillas. Fue unas reuniones muy interesantes que yo recuerdo, auspiciadas, por supuesto, por el Ministerio de Exteriores, ¿no? Pues es muy importante también posicionar, como América Latina, el desarrollo de una inteligencia artificial en lengua española. España acaba de lanzar el PERTE de la nueva economía de la lengua, poniendo en valor el acervo cultural que tenemos en nuestra lengua española, para desarrollar inteligencia artificial en español, pero sobre todo bajo nuestros principios y valores que compartimos con la comunidad latinoamericana. Porque estamos dejándonos colonizar por la tecnología. Y si algo tienen una responsabilidad nuestros jóvenes es en generar un movimiento activista de esa digitalización, que no sea una generación, todos damos por hecho que la generación es muy digital. Mira, es muy digital en tanto en cuanto son consumidores de tecnología, pero deben dejar de ser consumidores de tecnología para empezar a ser creadores de tecnología. Y es el paso que haga falta. No hay ningún momento de la historia reciente donde sea el mejor momento, el momento más óptimo para ser creador, para montar tu empresa, para ser emprendedor, para diseñarlo todo desde cero. Las inversiones de capital que te permite el mundo digital para emprender tu negocio es una centésima parte de lo que hubiera requerido montar un negocio en la época industrial, a nivel de inversión en bienes de equipo, de obsolescencia tecnológica o de poder asumir la curva de la adopción. Por lo tanto, es tremendamente importante
que los jóvenes tomen una actitud activa a esta digitalización. Para ello hace falta dotarles de competencias digitales que algunas las tienen porque son parte de esta generación digital. Me estaba riendo cuando estabas diciendo, presidente, lo de las cosas que nosotros hemos hecho y no volveremos a hacer, como los números de teléfono. Pero yo recuerdo el día que me di cuenta que era muy mayor, cuando creo que mi hija me dijo, yo le dije, coge por favor la cámara de fotos digital. Y dice, la cámara, ¿no? O el teléfono, claro, ya aún existían cámaras analógicas y cámaras digitales. La propia distinción me estaba diciendo que era una persona a caballo entre esas dos realidades de analógica y digital. Pero esas generaciones que han nacido 100% digital, también les faltan algunas competencias que no tienen, la capacidad de resiliencia, la capacidad de atención. De las 5 competencias, las 5 Cs que se van a requerir todas las profesiones del futuro son pensamiento computacional, por eso es importante que aprendan código, pensamiento crítico, que les falta a la juventud. Veíamos que os tragáis más lo que venden que nosotros, los mayores decimos, esta noticia, ¿no? Tenemos esa experiencia previa que los jóvenes no tienen y son más susceptibles de tragarse fake news o de ciertas manipulaciones informativas, ¿no? La tercera es la capacidad de colaborar. La cuarta es la capacidad de crear y la quinta la capacidad de comunicar. Y estas 5 Cs son esas competencias que nos van a llevar al éxito en profesiones, como os digo, que aún no existen y que por lo tanto tenéis que formaros y la capacidad de adaptaros a ese mundo. La otra cosa es que probablemente el puesto de trabajo, vosotros no vayáis a ir a un puesto de trabajo, sino el puesto de trabajo va a venir donde estáis. El cambio de dinámica es que las empresas, los trabajadores ya no van donde están las empresas, sino que las empresas van donde está el talento. Las empresas se ubican donde está el talento. Desde España tú puedes trabajar para una empresa española, para una empresa de Costa Rica, para una empresa americana. Y tú a la vez, una empresa española puede contratar a una persona de aquí o una persona en la India. Ya no hay diferentes, lo hemos visto con la pandemia y el teletrabajo. Por tanto, donde está la gran batalla geopolítica en este momento es dónde está el talento, dónde están los datos. Y la geopolítica ya veis que también se gana en el terreno de la ciberseguridad, ¿no? Hemos multiplicado por 3 los delitos de ciberseguridad de la pandemia, porque cada vez que tú amplías el parámetro digital, aumentan los riesgos. Pero la gran batalla mundial es la batalla por el talento y la de la innovación. Por ejemplo, en España estamos intentando que sea un hub de atracción de talento. Un hub donde vamos a hacer pues, la ley de startups, con la visa de los nómadas digitales, porque el talento llama al talento. Y cuando tú tienes un ecosistema de gente innovadora y emprendedora digital, eso atrae la inversión, atrae a otros emprendedores, porque la gente lista quiere trabajar con gente lista, y atrae esa capacidad de innovación. Y esto es una batalla, como digo, a nivel internacional. Yo creo que hay muchísimas sinergias entre España y Latinoamérica para ser poles o vasos comunicantes de esa transferencia tecnológica también en el ámbito del talento, ¿no? Y en el ámbito de la educación digital, nosotros lo que queremos es convertir este activismo en un activismo social a partir de los datos. Nosotros en España hemos propuesto en la reciente Data Act, que es la ley de datos de la Unión Europea, el concepto de data donors, ¿vale? De altruismo de datos. El concepto de altruismo de datos. Que al final puedas crear ecosistemas donde haya retos sociales y económicos, donde entidades privadas y entidades públicas cedan sus datos a los jóvenes para innovar. Y aquí con la OIJ estamos desarrollando un programa muy potente para anclar las competencias digitales de la ciudadanía, de la próxima generación digital, donde además pues haya esta colaboración a nivel iberoamericano y también que el resultado de eso sean proyectos de impacto social a partir de los datos. Entonces yo lanzaría ese reto a la juventud de que no sean solo consumidores de tecnología, que quieran ser creadores, que se pueda hacer activismo social a partir de los datos, que sean críticos con las aplicaciones que se bajan para no mantener los monopolios. Y en el tema que decías de los algoritmos, España va a ser el primer país del mundo que va a crear una agencia nacional de supervisión de algoritmos. Porque al final Europa es el único que se está preocupando por limitar el poder de las grandes plataformas. Estamos en una década, que decías, muy prodigiosa, pero sobre todo a nivel europeo, de producción legislativa. Esta semana se ha aprobado un acuerdo sobre la DMA, que es el Digital Market Act, que limita el poder de las grandes plataformas. La Digital Services Act, la Data Act, la Data Governance Act, y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. Y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial va en la línea que apuntaba el presidente, de que tú no puedas ser discriminado por un algoritmo, que un algoritmo no sea una caja negra. España es el primer país que ha incorporado en una ley
el concepto de transparencia algorítmica, la relación entre empleados y empleadores, en la ley Rider, donde si yo soy un empleado que a mí me asigna mi trabajo un algoritmo, porque soy el que va en la bicicleta repartiendo comida, y encima eso me va a determinar lo que gano o lo que no gano, porque va a definir mi rendimiento otro algoritmo, y yo sepa como mínimo cuáles son esas reglas, que tenga una segunda opinión. Si a mí un banco me deniega mi crédito porque el algoritmo de riesgo ha decidido que no soy apto para ese crédito, tengo que tener derecho a una segunda opinión humana. Bueno, pues estos grandes debates son la clave para que tengamos un futuro utópico, un futuro distópico, porque la tecnología no es neutra y el futuro, y es lo que quiero decir a los jóvenes, el futuro no está escrito. El futuro es un folio en blanco y cada día lo estamos escribiendo con nuestras decisiones y con nuestras actuaciones. Muy bien. Como bien dices, el futuro llegó y también está pronto a llegar el tiempo de acabar eso, pero lo decías muy bien ahí con los elementos que pueden potenciar y empoderar en esa visión de humanismo tecnológico a las personas. Tú lo decías muy bien, querido presidente, es cómo empoderamos precisamente en este ejercicio esa generación para llevar a este mundo, ese diálogo intergeneracional necesario, ¿no? Y esa generación puente de lo que decías también muy bien llevado a cabo, porque parece que todavía no muere lo que tiene que morir y todavía no nace lo que tiene que nacer. Y lo han dejado caer los dos en este ejercicio. Así que me gustaría, desde esa atalaya en la que estás hoy en día como presidente, tu sentido de construcción positiva en lo que has hecho, y ahí están los resultados. Has mostrado que se puede ser gobernante joven y hacer las cosas bien. Hay otros gobernantes jóvenes, nosotros abogamos por los espacios de juventud, pero que nos han dejado algunos estigmas no tan positivos. Tú lo has demostrado precisamente con esa generación puente que cuando se tienen las ideas claras y se construye colectivamente, se puede lograr. Así que me gustaría que nos compartieras un mensaje, una reflexión precisamente en esta década decisiva. ¿Qué podemos hacer para construir los distintos actores y particularmente desde ese ejercicio de poder? No, gracias. No, nuevamente agradecer. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que el ejercicio más intenso de vivir es la libertad. La libertad es la forma más intensa de vivir. Pero mi entender de la libertad es la responsabilidad. Es una visión muy existencialista, muy sartreana. Ser libre es ser responsable. Es tomar mi vida en mis manos y dar cuentas de ella. Es negar el determinismo. Es aceptar que la historia del futuro está por escribirse, pero yo involucrarme en escribirlo. Entonces ese es el llamado, asumir esas riendas. A mí me ha encantado lo que ha dicho la secretaria, más bien ha sido muy provocadora la intervención. Yo siento que pasamos y compartimos más bien el conversatorio y para mí se transformó en una sesión de trabajo. En el mejor de los sentidos. En el mejor de los sentidos. Porque cosas provocadoras, el desarrollo de la inteligencia artificial en la lengua castellana. Porque además eso es muy poderoso. Aquí estoy hablando de una agenda para la CEGIF, canciller, para que usted, bueno, embajadora, embajadores. ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos escala para desarrollar eso. La gran competencia de la inteligencia artificial hoy está entre China y los Estados Unidos. Yo conocí un ex primer ministro holandés que decía que los americanos eran buenos para innovar, los asiáticos eran buenos para copiar la innovación y los europeos éramos, decía él, buenos para reglamentar. Pero yo creo que lo que necesitamos es las tres al mismo tiempo. Reglamentar bien, innovar y tomar lo bueno, aprender. Y el espacio latinoamericano tiene el poder para hacerlo. Muchos de nuestros países, en cuenta Costa Rica, somos hubs. Uno de los principales hubs de ciberseguridad de Norteamérica está en Costa Rica. O de diseño y programación, pero en función de el talento para el desarrollo de los negocios. Yo creo que hay una gran oportunidad de usar ese talento en función de esto. Me encantó el tema de los algoritmos verdes o el desarrollo de los derechos digitales. Creo que eso es muy poderoso y creo que eso puede
puede hacer lo que nosotros hemos hablado, que Latinoamérica es una región buffer o una región colchón, una región de amortiguamiento entre las políticas, entre esa batalla geopolítica. ¿Qué es Latinoamérica? Un balance, genera un balance. Y sobre esas políticas, además España, que está llevando la batuta en esto, puede encontrar una forma de ampliar su espectro de influencia en la región y además nosotros aprovecharlo, no caer, no tomar la línea de las empresas digitales en cuanto a lo que está pasando, ni el otro extremo que es la parte del gobierno en el control, que se vio también en la pandemia, el gobierno en el control digital, en el manejo de la pandemia, todo el tema de la protección de datos y demás. Entonces hay una agenda interesantísima en la parte digital para trabajar, en la parte ambiental también. Yo estoy convencido que si tuviéramos que buscar una agenda de consenso en una región que tiene tanta diversidad política, que de poco consenso, una es el cambio climático, porque todo nos afecta. América Latina es una de las regiones que menos contamina y que más riesgo tiene por el cambio climático y más potencial de soluciones basadas en la naturaleza. Dos, el financiamiento del desarrollo, pues somos una de las regiones más endeudadas, pero requiere más para generar desarrollo humano y reducir las desigualdades. Y esta agenda digital es una agenda en la que no deberíamos por qué tener tanto disenso, porque todos tenemos área de oportunidad. Entonces yo creo que eso es como para mandarle una carta a nuestro secretario de la CEGIVA a que lo proponga en la cumbre iberoamericana Bueno, muy buen mensaje, y en esos tres lugares están los jóvenes, en esa agenda de desarrollo, en esa agenda verde y en esa agenda digital. Ya para terminar, agradecerles a todos los que están aquí presentes, y yo creo que siempre los eventos, para no caer en seminaritis, encuentritis, eventitis, hay que hacer algunas voces en compromiso, y ahorita que están empresarios aquí como Román, gente de la academia, como la gente de Odima, del Rey Juan Carlos o del Banco Santander, y gente de la sociedad civil como el Consejo Juventud de España y su gran trabajo. Y lo que decías tú bien, presidente, que si se genera este barco de trabajo hay que asumir voces en compromiso. Y ahí tenemos una oportunidad con la apropiación de la Carta de Derechos Digitales. No solamente los gobiernos, sino también las empresas. No solamente los gobiernos, sino también la sociedad civil, para estar llevando a cabo el movimiento. Diciendo y haciendo, dicen los colombianos, nosotros como organismo internacional lo que nos comprometemos es a empoderar, llevar ese movimiento que se llama empoderamiento. Precisamente en ese territorio que queremos expandir, esta buena iniciativa que está llevando el gobierno de España para empoderar a las personas jóvenes, la visión desde humanismo tecnológico, no adorar la tecnología, sino para que la tecnología empodere a la persona y para que los jóvenes puedan decidir hacer o incidir. Decidir hacer un emprendimiento o incidir en alguna acción social. Esa es la voz en compromiso del organismo internacional. Me gustaría 30 segundos, un minuto más, querida secretaria, esa voz en compromiso en positivo que también ya has venido haciendo y construyendo. Y para terminar vamos a hacer una reflexión, ya que se volvió a reunión de trabajo, presidente, contigo. El último mensaje es, evidentemente, esta Carta de Derechos es una carta de navegación, ¿no? Es como una gran orientación hacia dónde debe ir luego la regulación, la adaptación en cada país de esos principios. Y vamos a empezar una campaña de adhesión a nivel de gobiernos. Yo invito, presidente, si te atreves a ser el primer país que se suma a nuestra Carta de Derechos, a que te adhieras cuando empecemos esa ronda de difusión, y también a las empresas privadas que se sumen, y como muchos se sumaron a los pactos de Naciones Unidas o a los ODS. Y un último mensaje, porque me he olvidado decirlo en mi intervención y no quiero desaprovechar esta oportunidad. Las niñas jóvenes no se pueden quedar fuera, excluidas de la digitalización. En estos momentos solo hay un 16%, en algunas carreras máximo el 20%, de presencia femenina en carreras STEM, en carreras técnicas, de tecnología, de ingeniería, de matemáticas. Si solo somos un 20% de las personas que van a diseñar el mundo que viene, solo vamos a tener un 20% de influencia en el mundo que viene. Y somos el 51% de la población. Por lo tanto, las mujeres no nos podemos permitir estar fuera de la transformación digital. Debemos permitir la presencia de mujeres directivas, de ámbitos tecnológicos, pero sobre todo animar a las mujeres, a las jóvenes, que se sumen y que hagan carreras técnicas. El problema, lo has dicho muy bien, es que hay un gran error de base, que se está diferenciando entre ciencias y letras. Y eso ya es ficticio. Ya no existe diferencia entre humanismo y tecnología. Un médico deberá entender de tecnología porque tendrá un robot trabajando al lado, y un desarrollador de software tendrá que entender de leyes y de ética. Y por lo tanto, en esta visión absolutamente más renacentista
renacentista, y por eso hablamos de humanismo tecnológico, ¿no? Es donde queremos que las chicas también den un paso adelante y toméis también vuestro rol en el diseño del mundo que viene, y eso pasa por entender también ciencias y humanidades. Gracias, secretaria, por ese compromiso, como el compromiso que han tenido los chicos de estar hoy aquí presentes, algunos de la Universidad Camilo José Cela, de la Francisco de Vitoria, de la Rey Juan Carlos, del Colegio de Inmaculada Concepción, entre otras universidades, UDIMA. Gracias por estar aquí presente y por acompañarnos. Y, presidente, como asumimos esas voces en compromiso, ya te tiró un reto la secretaria, tú mismo lo asumiste también con la Carta de Derechos Digitales en positivo, y nosotros queremos sumarte otro reto, ¿no? Así como empezaste cuando decía el presidente lo del buffer, y perdón que saque esta confidencia porque entre sus múltiples habilidades ha sido vocalista de rock el presidente, ha sido, ayer lo decía en la comida con el rey, cuando estaba comiendo con uno de los vocalistas de Héroes del Silencio, perdón la confidencia, pero ha sido ministro de Desarrollo Social, ministro de Trabajo, hoy presidente, y lo que nosotros queremos impulsar con los jóvenes que están aquí presentes, con las generaciones, precisamente por esa cabeza bien amueblada, como dicen los españoles, y por esa determinación que tienes, es impulsarte y provocarte para que seas reconocido como embajador iberoamericano de juventud, un ejercicio que hacemos precisamente. Presidente, y este ejercicio, para lo que recuerdes en tu casa, ¿no? Pero precisamente lleva un ejercicio de esa generación puente, de todo este reto que nos falta por construir. Tú has llevado a cabo un ejercicio de mérito y capacidad, un ejercicio como el Colibrí, que llevaste a cabo muy bien el ejercicio para estar llevando a cabo y lograste la máxima distinción que lleva a cabo tu país. Pero tenemos retos hacia la Agenda 2030 y en los que queremos que como embajador iberoamericano de juventud nos acompañes a todas estas generaciones para llevar a cabo el ejercicio. Así que muchísimas gracias, enhorabuena por tu trayectoria y por sumar, muchas gracias. Por sumar voluntades para multiplicar resultados a favor de las personas jóvenes. Muchas gracias. Bien. Muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me puede matar la embajadora porque ya te tienes que ir, pero tú puedes hablar, a ti no te va a matar, así que te puedes hablar una última reflexión. Gracias totales. Y me comprometo con ver lo de la carta. Eso es algo que podemos hacer y de exponenciar lo otro, y con la juventud también me comprometo. Muchísimas gracias, presidente. Y invitar a todas y a todos a ver la inauguración de la exposición de fotografías de los océanos de los hermanos Pucci de Costa Rica. Muy importante, creo que lo mencioné ahora, pero si no lo repito, Costa Rica es solo 8% tierra, es 92% océano, del cual nosotros hemos protegido ya el 30% del océano para cumplir con las metas de la coalición de alta ambición para proteger el planeta y proteger la biodiversidad y luchar contra el cambio climático. Entonces, parte de lo que vamos a ver son las partes protegidas y la belleza natural que hay. Todas y todos invitados aquí abajito, ¿verdad? En la parte de afuera. Ahí estaremos, embajadora. Gracias a todos y a todas. Bajando a los otros salones.